Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a resolver problemas de proporcionalidad compuesta. Empezamos con el primero de ellos. En este problema nos dicen que el año pasado dos cosechadoras de trigo cosecharon un campo de 25 hectáreas en 15 horas. Aquí, si os dais cuenta, ya tenemos las tres magnitudes que entran en juego en el problema y ahora lo que hacemos es cambiarlas. Este año se ha comprado otra finca de 30 hectáreas, ya hemos cambiado el número de hectáreas, por lo que se decidió alquilar una cosechadora más, ya la hemos cambiado, y nos está preguntando por la otra magnitud, en cuántas horas quedará cosechado el trigo de las dos fincas este año. En este tipo de problemas, una vez que están detectadas las tres magnitudes, tenemos que poner esas tres magnitudes en fila y ver cómo se relacionan unas con otras. La magnitud por la que nos están preguntando, en este caso la hora, la vamos a poner siempre en el centro. Podemos poner tiempo en horas o directamente horas. A un lado o al otro da igual, ponemos las otras dos magnitudes. En este caso, pues ponemos, por ejemplo, a la izquierda las cosechadoras y a la derecha las hectáreas. El siguiente paso es ver la relación que tienen unas con otras. Entonces nos preguntamos, si aumentamos el número de cosechadoras para un mismo campo, ¿qué ocurre con la hora? Pues que disminuye. Eso quiere decir que esa proporcionalidad es inversa. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Y por otro lado, si aumentamos las hectáreas de un campo, ¿qué pasa con las horas que necesitamos para cosecharlo? Pues que van a aumentar también. Por lo tanto, aquí lo que tendremos es una proporcionalidad directa. Una vez que tenemos claro las tres magnitudes y su relación, ponemos los datos. ¿Qué datos nos dicen? Pues que dos cosechadoras tardan 15 horas en cosechar 25 hectáreas. Y para calcular lo que nos están pidiendo, necesitamos hacer aquí una serie de cálculos que lo vamos a organizar en tabla. Una vez que tenemos esto, ponemos en la última fila lo que nos están pidiendo. ¿Cómo va a cambiar el número de cosechadoras? Pues fijaos que aquí dice se decide alquilar una más. Por lo tanto, de 2 cosechadoras vamos a pasar a 3. Luego las hectáreas nos está diciendo que tenemos 25 hectáreas y al año siguiente se compra otra finca de 30, por lo tanto aquí no podemos poner 30, sino que tenemos que poner 25 más 30, 55. Y una vez que tenemos eso, vamos a realizar aquí en estas tres filas una serie de cálculos para llegar a las horas necesarias. Esos cálculos van a ser los siguientes. Yo me voy a ir fijando primero en un problema y luego en el otro. Es decir, voy a dejar las hectáreas fijas, voy a dejar el campo sin tocarlo y lo que voy a hacer es resolver el problema de proporcionalidad inversa que se me queda. Así es que dejo aquí las 25 hectáreas fijas y resuelvo el siguiente problema. Si dos cosechadoras lo hacen en 15 horas, ¿en cuántas horas lo van a hacer tres cosechadoras? Y para eso utilizamos, como en la proporcionalidad simple, la reducción a la unidad. Si en vez de dos cosechadoras tenemos una, dividimos entre dos, ¿en cuántas horas lo va a hacer? Pues como la proporcionalidad es inversa, si aquí hemos dividido entre dos, aquí tenemos que utilizar el mismo número, 2, pero en vez de dividir, multiplicamos porque tenemos que hacer la operación inversa. Así que aquí multiplico por 2 y llego a 30. Una cosechadora en 30 horas. Y ahora aumento de 1 a 3, multiplicando por 3. Y de igual forma, aquí tengo que dividir entre 3 y me queda 10. Como veis, esto es un problema de proporcionalidad simple de forma inversa dentro del problema compuesto. Entonces ahora tengo que 3 cosechadoras tardan 10 horas en hacer un campo de 25 hectáreas, pero no me están pidiendo un campo de 25, me están pidiendo uno de 55. Así es que ahora hago lo mismo, pero dejando fijo el número de cosechadoras. Esto lo dejo fijo y me preocupo en un problema de proporcionalidad simple de forma directa. Si un campo de 25 hectáreas lo hago en 10 horas, ¿en cuántas horas haré un campo de 55? Y de nuevo aquí tengo que reducir a la unidad. Lo voy a hacer en otro color. Tengo que
de 25 para pasar a 1 divido entre 25 y como tengo proporcionalidad directa, tengo que hacer exactamente lo mismo a la izquierda. Dividir entre 25. 10 entre 25 sale 0,4 y ahora de 1 a 55 multiplico por 55, por lo tanto aquí multiplico de nuevo por 55 y me da 22 horas. Y esa solución, que no se olvide que hay que ponerla por escrito. Bien, pues vamos a hacer otro ejemplo, donde en este caso nos dice que una fábrica de dulces empaqueta en cajas iguales. Se sabe que transportar 300 cajas a una distancia de 200 kilómetros les cuesta 120 euros. Y ahora vamos a cambiar las magnitudes. Queremos que en vez de ser 300 cajas, ahora van a ser 180 cajas, y en vez de ser 200 kilómetros, ahora van a ser 320. En el caso anterior, las magnitudes iban cambiando de forma que al alquilar una más tenemos que sumar 1, al comprar 30 hectáreas hay que sumársela a 25, pero en este caso ya nos dan los datos finales, no hay que hacer ninguna operación más. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, voy a poner la tabla vacía y la vamos rellenando. Ponemos nuestras tres magnitudes, por ejemplo aquí ponemos la distancia. En el centro tenemos que poner el precio porque es la magnitud por la que nos están calculando, y a la derecha, por ejemplo, las cajas. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan las magnitudes. Si la distancia aumenta, queremos llevar las cajas más lejos, el precio nos va a aumentar. Por lo tanto, estas dos magnitudes son directas. Y por otro lado, si aumenta el número de cajas, el precio por transportarlas también nos va a aumentar. Por lo tanto, estas dos también son directas. Estamos en un caso de problema de proporcionalidad compuesta donde las dos son directas. Ponemos los datos y tenemos que, para llevarla a 200 kilómetros, nos cuesta 120 euros esas 300 cajas. Y al final queremos averiguar cuánto nos costaría si llevamos a 320 kilómetros solamente 180 cajas. Pues igual que antes, vamos a dejar fija, por ejemplo, el número de cajas. Y vamos a resolver este problema de proporcionalidad directa. Si a 200 kilómetros cuesta 120 euros, vamos a ver cuánto costaría llevarlo a 320 kilómetros. Pasamos por la unidad para que sea más sencillo. De 200 a 1 divido entre 200, como es directo, hago lo mismo también a la derecha. 120 entre 200 son 0,60, a 1 kilómetro nos costaría 60 céntimos, y para pasar ahora de 1 a 320 multiplicamos por 320 y hacemos lo mismo a la derecha. Y eso nos da 192 euros. Una vez hecho eso, ahora dejo fija los 320 kilómetros y resuelvo este problema también de proporcionalidad directa. Dejando fijo esto, si 300 cajas cuestan 192 euros, vamos a ver cuánto nos cuesta 180 cajas. De nuevo, reducimos aquí a la unidad, dividiendo entre 300, aquí hago lo mismo. Una caja, 320 kilómetros, nos costaría 64 céntimos, pero como nos están pidiendo 180 cajas, multiplicamos por 180 a izquierda y derecha, dándonos un total de 115,20. Así es que ya tendríamos el problema resuelto. La solución son 115,20 euros. No se olvide, como siempre, escribirlo con palabras la solución. Y ya por último vamos a hacer otro problema. Ya tengo aquí la tabla preparada, donde nos está diciendo que para asfaltar una autovía de 120 kilómetros con dos máquinas que son iguales, se han necesitado 120 días trabajando 6 horas diarias. Para aligerar el proceso, se aumenta la jornada a 8 horas y se alquila una máquina más igual a las dos anteriores. Y nos pregunta en cuántos días se asfaltará dicha autovía. Aquí hay que tener cuidado porque conforme vamos leyendo parece que hay 4 magnitudes
que van a entrar en juego porque nos dice una autovía de 120 kilómetros. Luego tenemos el número de máquinas, luego los días y por último las horas diarias. Pero resulta que en esta tabla solamente hay que poner las magnitudes que cambien. Es decir, se aumenta la jornada, se alquila una máquina más, esas dos cambian y nos están preguntando el cambio de día. ¿Qué quiere decir esto? Que la autovía de 120 kilómetros no cambia en todo el problema, así que eso no es una magnitud que vayamos a poner aquí. Entonces hago como siempre, pongo en el centro la magnitud que nos están preguntando, los días, a un lado por ejemplo el número de máquinas, que nos dicen que son iguales y eso quiere decir que trabajan al mismo ritmo, y por otro lado pues la hora al día. ¿Por qué son horas al día? Porque nos está diciendo una jornada de 8 horas. Eso quiere decir que en un día trabaja 8 horas. Ahora relacionamos las magnitudes y tenemos que, si aumenta el número de máquinas para hacer la misma autovía, resulta que los días van a disminuir, se va a tardar menos. Por lo tanto, estos dos tienen una proporcionalidad inversa. Y de igual forma, si se aumentan las horas que se echan al día en asfaltar la autovía, pues se van a tardar menos días. Así que aquí tenemos un caso de proporcionalidad compuesta donde las dos son inversas. Relleno los datos, igual que antes, y tenemos que dos máquinas han tardado 120 días trabajando 6 horas al día. Y nos preguntan que si aumentamos la jornada a 8 horas al día y se alquila una máquina más, de 2 pasamos a 3, ¿en cuántos días se va a faltar esa autovía de 120 kilómetros? Pues hacemos como siempre, dejamos fijo, por ejemplo, esto, y resolvemos lo otro. Vamos a pasar de 2 a 3, pasando por la unidad. Aquí divido entre 2, como es proporcionalidad inversa, aquí tengo que multiplicar por 2. Si solo trabajas una máquina, la mitad de máquinas pues tardaría el doble de días, porque es inverso. Y si aumentamos a 3, multiplicando por 3, ahora aquí vamos a dividir entre 3, por lo tanto, tendríamos que 3 máquinas tardarían solamente 80 días trabajando a 6 horas al día. Por eso hemos dejado fijo esta. Y ahora vamos a dejar fija el número de máquinas. Y vamos a resolver este problema de proporcionalidad inversa. Si se han tardado 80 días trabajando 6 horas al día, y si hubiesen trabajado 8 horas al día, ¿cuántos días tardarían en total? Pues de nuevo voy a reducir aquí a la unidad, divido por 6, como es proporcionalidad inversa, aquí multiplico por 6, y ahora del 1 al 8 multiplico por 8, por tanto aquí divido por 8 por 6 inverso y me da 60. Así que la solución es que 3 máquinas trabajando 8 horas al día tardarán 60 días. Y como siempre, que no se me olvide, escribir la solución. Y aquí ya tenemos los 3 tipos de proporcionalidad compuesta que nos puede salir, teniendo dos magnitudes. En este caso tenemos indirecta y directa, teniendo cuidado de que cuando es indirecta hay que ir cambiando las operaciones, los números nunca cambian. Si aquí es entre 2, pues aquí el número va a ser 2, pero que no se nos olvide cambiar la operación. Siempre multiplicaciones y divisiones, nunca suma y resta. Y si es directa, nos acordamos de mantener la operación y el número. Luego podemos tener dos directas, donde siempre vamos a mantener la operación al bajar en la fila de la tabla. Y por último, si tenemos las dos inversas, pues siempre tenemos que acordarnos de ir cambiando la operación de uno y a otro. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribirse al canal LJ Math.